Amada y magna presencia, yo soy. Amada y magna presencia, yo soy. Padre y Madre Santa que vives en mí, Padre y Madre amada que moras en mí. Bendito Dios y Diosa que yo soy, magno yo soy en mí. Tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te adoro y te acepto plenamente en mi vida e íntegramente en todo mi ser. Yo te acepto plenamente en mi vida e íntegramente en todo mi ser. Yo te acepto plenamente en mi vida, en mi mundo, en mis asuntos, en mi experiencia vital, en mi cuerpo físico, en mi cuerpo mental superior y en mi cuerpo emocional, en mi mente y en mis pensamientos, en mis emociones y en mis sentimientos. Yo te amo, yo te adoro, amada y magna presencia, yo soy y te acepto plenamente en mi vida e íntegramente en todo mi ser. Yo te acepto íntegramente en todo mi ser. Yo te acepto íntegramente en todo mi ser, desde lo más recóndito de mis células, desde lo más recóndito de mi estructura ADN, desde lo más recóndito de mis células, desde lo más recóndito de mi estructura ADN. Que así sea, ya que así es. Y lo es, realmente lo es. Y te doy gracias por ello. Yo te doy gracias, amada y magna presencia, yo soy, Padre y Madre Santa que vives en mí, Padre y Madre amada que moras en mí, bendito Dios y Diosa que yo soy, magno yo soy en mí. Te doy gracias infinitas por todo ello. Gracias, gracias por todo ello. Gracias también a vosotros, benditos hermanos míos, grandes seres de luz, grandes semillas estelares, grandes trabajadores de la luz, humanos recién despertando a este conocimiento de la verdad. Os doy las gracias por vuestra audiencia y preferencia a estos videos que estoy subiendo cada vez más frecuente, dado que el tiempo apremia, dado que el tiempo es finito en esta dimensión de tercera y cuarta dimensión de conciencia. Entonces el tiempo es finito, el tiempo apremia y ha llegado el momento de despertar de esta ilusión, de esta falsa realidad, de esta realidad ilusoria, de esta maya. Eso significa maya, ilusión, de esta realidad holográfica que es creada por nuestro ser superior para el adoctrinamiento, la enseñanza, ¿cierto?, la instrucción de nuestra alma, porque de eso se trata todo, del alma, la evolución de tu alma, no de tu cuerpo físico. Ya eso está muy claro, espero que esté claro, de que no importa este cuerpo físico, lo que importa es tu alma, pero que tu alma no está alejada de ti, tu alma no está separada de ti, tu alma es la que te da la vida, la que sustenta tu vida, de que tú eras un embrión, ¿cierto?, un cigoto, un pequeño embrión en el útero materno. Desde ahí forma el crecimiento de cada célula, y cada célula forma cada órgano, y se forma el cuerpo, y se forma el ser viviente. Entonces tu alma es la que te sustenta, la que te da la vida. Tu alma es lo importante. Este cuerpo físico es un vehículo físico de expresión, un avatar. También quiero aclarar un poquito lo que significa el avatar, porque el avatar no es solamente el cuerpo físico así como uno lo ve. El avatar también significa el cuerpo físico como imagen, justamente como imagen holográfica de tu cuerpo físico. El avatar es tu cuerpo astral. Cuando tú realizas una proyección astral, ya sea que estás en una situación de vida o muerte, te están operando, entonces tú te puedes proyectar, tu alma se proyecta y ve cómo te están operando y ve las cosas que hay ahí. Entonces ese es el avatar también, es parte del avatar. El avatar comprende no solamente tu estructura física densa, sino la estructura más sutil, que es el cuerpo etérico, que es el cuerpo astral. No el cuerpo espiritual, porque el espíritu no tiene forma.
El espíritu es como una chispa divina, ¿cierto? Como una lucecita pequeña, que es el poder absoluto y es la parte energética del Padre. Pero el avatar es el vehículo que utiliza también tu cuerpo, ¿cierto? Etérico para viajar en el astral. Cuando tú realizas proyecciones astrales, ya sea porque allá viene un tren, estoy caminando con la... pero allá viene otra persona. Estoy caminando por la línea y si viene y me atropella nomás. Después seguiré con la instrucción en otra vida. No, sí, eso no va a ocurrir. Está como este día de la primavera, pues está lloviendo acá y anuncian lluvia. Y ese es el calentamiento global. Frío extremo y la sequía, dice, hay sequía, hay escasez. Hay abundancia de todo, de naturaleza, de vida, de lluvia, de agua, de todo. Esas son mentiras del calentamiento global, ese es un cuento también. Lo que pasa es que igual se está calentando en algunas zonas por el efecto que les conté ayer, ¿cierto? De la tecnología climática. Ellos manejan el clima, por eso que hay tormentas extraordinarias en algunos puntos del planeta y en la parte aledaña, que está cerca, hay una sequía, porque la naturaleza trata de compensar lo que están haciendo con ella. Si esto no es natural. Y esa es la guerra de hoy, la guerra química, la guerra del clima también, y es química porque todo lo que están colocando en la atmósfera para sus propios fines, ¿cierto? De ambición y de estar sobre un país, destruir un país, también están usando esos químicos, esos elementos, metales pesados de aluminio, que se junta con el berilio y el barium y son muy químicos, o sea, muy tóxicos. Allá viene el tren. Son muy tóxicos y eso no solamente genera en el cerebro humano, ya que son nanopartículas pesadas, de metales pesados, no solamente generan lo que yo dije ayer, no solamente generan, ¿qué era lo que dije yo? Generan Alzheimer, mal de Parkinson, Alzheimer, mal de Parkinson, esclerosis múltiple, todo tipo de enfermedades que ahora se le atribuyen a la vejez. Eso es mentira, ellos han creado esta enfermedad, ellos no quieren que la raza humana tenga cierta cantidad de años y que viva bien, ellos no desean eso. Incluso del tiempo de los Anunnaki se coartó la existencia del ser humano que viviera más de 120 años. Ellos, el padre de Enki Enil Anu, que se puede representar como Jehová también, él dijo que no iba a disentir con los humanos, ya que el humano va a vivir 120 años nomás. Entonces por eso que el ser humano vive hasta 120 años, no puede vivir más, cuando no evoluciona su alma y no se junta con su ser superior. Por eso que antiguamente vivían en Matusalén 969 años. Adán, que dicen Adán es el primer hombre, porque no existió un Adán así como Matusalén o como Noé o como otro personaje histórico, sino que Adán es una alegoría. Adán es el primer hombre creado, los primeros hombres vivieron 930 años, 969 años Matusalén, Enoc 970 años, Enoc vivió menos porque Enoc fue llevado al cielo por los ángeles. Enoc no conoció la muerte acá, fue transmutado, le llaman, pero fue llevado al cielo. Él está ya en las dimensiones superiores y van a regresar, pues todos estos personajes van a regresar, pero no con el nombre de Enoc, igual que Jesús también va a hacer su aparición, pero no como Jesús tampoco. Sananda puede ser. Entonces al hombre se le cortó la vida, la data de años, las posibilidades de vivir más años desde el tiempo de los Anunnaki, porque antes vivían más
el ser humano no porque había más limpieza en la naturaleza, porque ahora tampoco está tan sucia, porque la naturaleza se renueva así como las células de cada ser vivo. La naturaleza es un ser vivo, la tierra es un ser vivo, las plantas, ¿cierto? Las piedritas, las plantitas, el ser humano se renueva. Entonces no es porque esté más limpio el ambiente que ellos vivieran más tiempo. No solamente porque en las cadenas de ADN de ellos estaban completas. Y después cuando llegaron los Anunnaki y modificaron la raza humana y crearon al ser humano para que fuera esclavo, con parte de sus genes y con parte de genes también de una raza de primates que eran homínidos, que le llaman a los primates, que andaban más o menos de pie, andaban Homo erectus se llama. Entonces sacaron los cromosomas de él y los juntaron con cromosomas de los Anunnaki, hicieron una mezcla a lo rápido y crearon al ser humano. Por eso que también yo dije que el ser humano es muy débil, aparte de que con esa manipulación genética a la rápida nos coartaron la expectativa de vida, la esperanza de vida, que antes con el ADN completo vivíamos vida de miles de años, incluso. Y hay seres que estos son hermanos intraterrenos que viven en dimensiones que son físicas para ellos. La quinta dimensión es una dimensión física para ellos, y nosotros no los vemos porque no hemos accedido a esa dimensión. Tenemos que seguir evolucionando. Pero una vez que nuestro ADN también evolucione y se complete, las 12 hebras dobles, uno va a vivir también miles de años. Entonces eso es lo que pasaba, solamente que por eso que Adán, incluso Noé, también vivió 700 años y todos vivían hartos años, hasta que se fue coartando la expectativa de vida gracias a la creación de los Anunnaki, a la manipulación genética para crear a la raza humana ya a imagen y semejanza de ellos y manipularlo, sacándolo, pero solamente ellos no querían que fuéramos inteligentes, muy sabios, con muchos dones y poderes, porque ellos ya sabían cómo el ser humano o el ser humanoide, llámese los liranos, los pleyadianos que ellos pasaban peleando con, de Sirius también, del sistema estelar, ellos sabían el potencial humano. Entonces, en el espécimen humano, en la raza humana, estaba el alma y la chispa divina. Entonces, era un potencial ilimitado y ellos no querían que nosotros accediéramos a ese potencial. Entonces, por eso ellos sacaron de las 12 hebras dobles del ADN, dispersaron 10 y nos dejaron con 12 hebras dobles, ¿cierto?, que apenas funcionan. Y por eso que se ha dicho la ciencia y han visto los científicos ahora que hay un 97-98% de ADN, 97% han dicho que es ADN basura, le llaman, porque no tiene una funcionalidad, ellos no le ven no saben para qué es. Y justamente ese ADN que llaman basura, que forma parte de la mayoría, el 97% del ADN, es lo que nos va a permitir curarnos solo, rejuvenecer solo, tener poderes telepáticos, poderes de levitación, poderes de teletransportación, poderes ilimitados. Entonces, eso ocurrió con la manipulación genética. Por eso yo les digo que nosotros no somos creación, o sea, por evolución no venimos del mono. Porque ¿qué compartimos con el mono? Ellos les colocan que somos un 95% del mono. Claro, y yo te puedo dar una información que también compartimos el 50% de los genes de la rata. Por eso se hacen muchos experimentos con ratas de laboratorio. Entonces el hecho de compartir 95% de los genes del mono no lo hace igual al mono. Al contrario, porque se trata del 95%, ya supongamos que fuera más, un 97% del ADN parecido al simio, de los genes, pero eso en base al 2%, es en base al 2% físico. Entonces, claro que sí, pues somos similares a los primates, ¿cierto? Porque de ahí sacaron un pequeño porcentaje ellos de cromosomas, los cromosomas, y lo juntaron en un espermio, ¿cierto? Cromosoma del
homínido, que era un primate, que le llaman Homo erectus, uno de los primeros monos que andaba en dos pies, ¿cierto? Hace 450.000 años. Entonces, cuando ellos llegaron, pero no significa que ellos al tiro crearon al humano, porque ellos traían su propia raza de seres inferiores que eran esclavos de ellos y trabajaban arduamente para extraer el oro que ellos venían a buscar. Y eso es una verdad. Se ha dicho que no, que es una artimaña. No, también ellos vinieron a buscar el oro porque ellos necesitan y se ha descubierto todas las propiedades del oro para el espacio, para hacer una atmósfera que está decayendo, para poder bloquear quizás los rayos del sol que está muy cerca, entonces para hacerla más amiga con la vida. La atmósfera de ellos, que estaba realmente con mucho hierro, ellos necesitaban colocar el oro como polvo molido en su atmósfera para bloquear en cierta medida los rayos del sol, porque ellos no le estaba haciendo bien eso. Entonces ellos vinieron por el oro y ellos tenían una propia raza, cierto, de esclavos que se les llamaban los Ijiji o Ijiji. Nada que ver con los Dijin eran como demonios del inframundo, pero los Ijiji o Ijiji eran los esclavos, que eran también como los humanos, del mismo porte de los humanos, pero pasaron cientos de miles de años, porque ellos llegaron aquí hace 450.000 años. Entonces el mono erectus seguía siendo mono erectus, y después ellos de la revuelta, ellos mataron casi a todos los que se levantaron en esa subversión y se rebelaron contra ellos, porque no estaban siendo humanos con ellos, o sea, no estaban siendo humanitarios con ellos. Entonces ellos se rebelaron, era mucho trabajo pesado, y ellos querían una mejor vida, los Ijiji, así que se rebelaron contra los poderosos Anunnakis, que eran de 5 metros, seres más gigantes. Entonces casi quedaron eliminados, aniquilados totalmente. Entonces al ver eso, el dios Anu dijo, bueno, le dio la orden a su hijo Enki, que es amoroso, que se representa por el lado amoroso de Jehová, ¿cierto? Y cuando Jehová se enoja y cuando Jehová destruye, estaba siendo el lado de Enlil, que es el manastro de Enki y Enlil. Entonces Enki era el dios bueno que creó a la raza humana y quería lo mejor, pero también tenía las órdenes de que tenía que crear un ser inferior, que solamente tuviera cierta capacidad de inteligencia para hacer el trabajo. Incluso los primeros humanos no fueron hechos la mujer. Y toda esta alegoría sale reflejada en la Biblia, en la creación de Adán y Eva. Pero eso lo voy a hablar otro tema, porque es bien extenso y bien profundo, y ustedes, si les gusta leer la Biblia, se van a dar cuenta. Pero ahora lo que quiero hacer ver es la historia de que estos seres Anunnaki llegaron y tuvieron esa revuelta con los Ijiji o Ijiji, se escribe Ijiji, se pronunciará Ijiji. Entonces ellos casi aniquilan a esa raza y quedaron sin mano de obra. De ahí el dios Anu dijo que tenían que, con ingeniería genética, hacer una mezcla de las especies que están en la Tierra y crear un híbrido que fuera dócil, no muy inteligente, pero que cumpliera el trabajo que estaban haciendo los Ijiji, en la explotación del oro, porque ellos vinieron por el oro, y eso es una verdad. Muchos pueden negar eso o decir otras cosas. Ellos vinieron por eso, o sea, en ese tiempo se daba eso. Y todavía tiene oro, sí, la tierra. ¿Y por qué se fueron? Porque ya llegó el tiempo de la luz, cambió el paradigma. Así que después de eso, ellos al crear al ser humano, después de miles de años de vivir trabajando con los Ijiji esclavizados, al rebelarse estos, ellos fueron aniquilados, casi la mayoría de los Ijiji. Y ahí, por el orden del dios Anu, ¿cierto?, que es el ser reptiliano mayor, que era como el padre de Enki y Enlil,
y Enki representaba al Dios bueno. Cuando Dios Jehová era bueno, amoroso, estaba Enki ahí. El lado amoroso de Dios, que era amor, se refleja en Enki. ¿Ah? Y cuando hablan a imagen y semejanza, justamente están hablando ahí. También cuando habla Jehová, ya que Jehová no tendría con quién hablar, cuando la Torre de Babel también dice que se estaban rebelando y siempre estaba hablando con alguien. El diálogo era de dos personas, estaba hablando Enki y Enil, los hermanastros, hablando y diciendo que aquí vamos a crear a un ser imagen y semejanza de nosotros, y en la Torre de Babel hablan de que el hombre ha crecido mucho, se ha unificado, son una misma idioma, una misma mente, entonces vamos a tener que descender y dispersar a ellos y hacerle hablar distintos idiomas para que no se entiendan. Entonces, si tú te das cuenta, Enki es el lado amoroso del Dios Jehová, y Enlil representa el lado duro, el lado despiadado de Jehová, que no tiene amor. Incluso quiso varias veces destruir a la humanidad, Enlil, pero ahí estaba siempre ayudando a la humanidad Enki. Enki fue el que le avisó a Noé también, mediante otro personaje que vivía ahí, que fuera y que hiciera el arca de Noé, porque venía el diluvio. Porque ellos sabían que este es un ciclo, un reciclo. Entonces venía esto del acercamiento del sol negro con el planeta Nibiru, que cada ciertos 13.000 años se acercaba al sistema solar. Ellos sabían, entonces ellos decían, ya déjalos nomás, los Anunnaki que están para vigilantes para el ser humano y enseñarle lo bueno, se pervirtieron, enseñaron cosas que no debíamos saber: guerra, odio, astucia, maldad, engaño, vanidad. Entonces ahí dijo ya, y más encima al cruzarse con las mujeres, cierto, que con la misma raza de mujeres que habían creado, ellos dieron a luz, las mujeres, a niños que no tenían el gen del crecimiento, por ende seguían creciendo y se transformaron en los gigantes de la antigüedad. Estos gigantes de la antigüedad, si los que tienen Biblia y no creen, en el Génesis sale, el Génesis 6 habla de eso. También en Números, capítulo 13, versículos 32 y 33, habla también de los gigantes, de que los hebreos fueron a visitar un pueblo en el cual había gigantes que a ellos lo hacían ver como saltamontes y que eran muy despiadados también. Entonces en Génesis 6 sale de los gigantes de la antigüedad. También en Números 13, 32 y 33 también habla de eso, de los seres súcubos, que son una mezcla de mujeres mezclados con búhos y con vampiros. Los vampiros parecidos a los murciélagos, ¿cierto?, de las cuevas. Entonces ellos hacían muchas mezclas. Estos seres súcubos también sale en la Biblia y se llama como Lilith. También Lilith y sale en Ezequiel. El búho le dice que el búho habita ahí, Lilith. También le llamaban que era la segunda esposa de Adán en algunos libros antiguos, Lilith, y que Adán la rechazó porque Lilith no se le sometió a la autoridad de él, que representaba que el hombre tenía que liderarla y ser la cabeza de la familia. Entonces él pidió otra segunda mujer, y ahí vino que le hicieron crear un sueño, tener un sueño, y le sacaron de la costilla de Adán a Eva. Pero la primera mujer de Adán era Lilith, que al ser rechazada por Adán, ella imploró las fuerzas negativas. Entonces ella después andaba como vampiro y como mujer en la noche y visitaba a los hombres que no tenían mujer en sueño y se aprovechaba de ellos, y también mataba a las guaguitas en el vientre. Era una mujer demoníaca. Existió, porque existe, así como existe el bien, también existe el mal. La cosa es que de Lilith viene toda esta
raza de seres híbridos que son mitad búho, mitad con garras de búho, ¿cierto? Abajo con los pies, no tienen pies como uno, sino tienen garras, tienen el cuerpo también de mujer, como la mujer que era Lilith, la Eva que fue creada junto con Adán en esta mezclanza de seres híbridos que hacían los Anunnaki, ¿ya? Porque ellos estaban experimentando con la vida, ¿no? Y hacían lo que querían después. Por eso que ellos fueron castigados, esos 200 seres superiores que estaban a cargo para organizar este asunto y enseñar cosas buenas a la humanidad, a cambio de que el humano trabajara para ellos. Entonces ellos empezaron a pervertir a los humanos y a pervertirse ellos también. Entonces estos seres salen en la Biblia, están apareciendo ahora porque estamos en la dimensión de frecuencia de la cuarta dimensión. Así que eso existe y hay evidencia científica, se han visto ahora testigos, que ellos son testigos de los militares sobre todo, van anónimamente a estos programas y dan su versión de los hechos. Y tú tienes que resonar, pues si resuena contigo esta información es porque tú estás evolucionando. Si no crees nada de esta información, es lamentable por ti nomás, porque más temprano que tarde te vas a dar cuenta de la cruda realidad y no vas a ser capaz de asimilarla y tu cerebro se va a destruir, va a ser til, porque esa conciencia no estaba ampliada, no se te había dicho esta posibilidad. Entonces vas a perecer ahí, no vas a creer lo que te esté pasando, porque nunca te abriste a creer. Como te digo, la realidad supera la ficción, la realidad es mucho más extraña que la ficción, porque hay mundos interdimensionales, distintas dimensiones, y todo se está cruzando ahora. Todo se está mezclando en esta cuarta dimensión porque es una dimensión de tránsito hacia la quinta dimensión. Aquí incluso la gente que tiene cuarta conciencia, cuarta dimensión, ¿cierto?, de conciencia, está pensando en el pasado, ¿cierto?, para avanzar, y todavía a veces puede caer en errores, como la otra vez también de un video, que tú puedes enojarte, airarte, y estás cayendo en la tercera dimensión de frecuencia, estás bajando tu frecuencia. Pero rápidamente después te das cuenta y pides perdón, y otra vez vuelves a encaminarte en la dimensión de conciencia de la cuarta dimensión, o la cuarta densidad que se llama. Así que, bueno, para terminar el asunto de los Anunnaki, ellos, al crear al ser humano, ¿cierto?, ellos no les interesaba mucho que el ser humano fuera bueno, perfecto, menos que tuviera todos sus dones. Por eso desconectaron intencionadamente todo el ADN, que teníamos ese potencial nosotros, ya que se nos había plantado esa chispa divina, y esas cadenas de ADN que teníamos originalmente, ellos las sacaron. Pero el simio, el primate, el homínido, no tenía esas 12 hebras de ADN, sino los otros seres, que eran seres humanoides, que eran seres espaciales. Llámese los descendientes de la Atlántida, ¿cierto?, que eran también seres que venían de Lira, de Sirio, de Sirius, eran seres también que venían de otras constelaciones, de Vega. Así que esos seres eran humanoides, esos seres fueron destruidos por los Anunnaki. Los Anunnaki se unieron con los reptilianos, que también eran muy poderosos, pero el reptiliano, como no era parecido al humano, el reptiliano tuvo que hablar, funcionar en una frecuencia que no se pudiera mezclar con el humano, porque era rechazado inmediatamente. Entonces ellos al tiro se fueron al inframundo, se fueron bajo tierra, y ahí estuvieron ellos manipulando las conciencias de la humanidad. Y ellos trabajaban conjuntamente con los Anunnaki. Lo que pasa es que cuando los Anunnaki llegaron a la Tierra, hace 450.000 años, los reptilianos ya estaban. Ellos ya estaban en la India, estaban en los reinos intraterrenos. Ellos eran los nagas, que le llaman a los reptilianos, eran los nagas, en la India se les llama nagas, ¿cierto?, y habitantes del mundo intraterreno. Daban mucho conocimiento a los humanos, pero también eran muy implacables.
no tenían amor por la humanidad, pues. Era todo un experimento, pero ellos envidiaban y envidian todavía a la humanidad, al ser humano, porque tiene un alma divina, un alma que es eterna, un alma que es inmortal. Y tenemos, en el otro video voy a decirles bien por qué nos envidian hasta la fecha y han querido siempre nuestra destrucción, los seres oscuros, incluso los Illuminati, los que gobiernan aquí. ¿Por qué nosotros somos tan especiales y tan poderosos? ¿Cuál es la diferencia con los poderes superiores de estos seres draconianos, ¿cierto? O venusianos, o liranos, o sirianos? ¿Por qué ellos son diferentes, aunque sean seres muy poderosos de otras dimensiones superiores, incluso humanoides, ¿cierto? Seres humanoides. ¿Por qué nosotros somos diferentes a ellos? ¿Por qué poder tenemos oculto nosotros en el alma humana, que se convierte en alma divina cuando despierta? ¿Qué poderes ocultos tiene este ser superior y hasta dónde puede llegar? Entonces, ¿por qué ellos tienen esa envidia con nosotros? ¿Y por qué ha sido tan difícil el poder evolucionar? Porque ellos nos han colocado trabas. Yo te he dicho y te he mencionado a ustedes, vosotros, benditos hermanos míos, les doy gracias por estar siempre atentos a estos videos y por compartirlos también. Entonces, ¿por qué ellos siempre están tratando de destruir al ser humano? Porque lo han manipulado genéticamente más de 20 veces y por más de 10 razas. ¿Por qué hay tanta envidia con el ser humano? Se los voy a adelantar un poquito, pero se los voy a explicar bien en el otro video. Es porque el ser humano es una creación predilecta y es una creación, es como directamente por la diosa madre. Es una creación hecha por la diosa madre. Estamos hablando de la chispa divina, estamos hablando del alma divina, del ser inmortal y todopoderoso, de la esencia del Padre, Madre. Pero hay un secreto, y ese secreto mejor se lo expongo en el otro video, porque es muy largo el tema. Pero ahora quiero que entendamos paso a paso por qué los que piensan que venimos del mono o evolucionamos del mono van a demostrar que, voy a demostrarles de que están en un error, porque nosotros no tenemos nada de los primates. Nosotros, ese 95% que se parecen los genes del mono, del primate, del chimpancé, el más cercano a nosotros, es relativo al 2% del ADN, ¿cierto? A las 2 hebras del ADN, porque el 97% del ADN, o sea, más del 98% de las doble hélices, que son las 10 doble hélices que quedaban, eso, ellos no encuentran en los científicos la razón, pero los científicos normales, porque los que trabajan para los controladores saben que esas 10 cadenas de ADN que están sueltas y que se están ahora reparando y ajustando y normalizando, modificando, estructurándose y volviendo a la normalidad, gracias a los rayos del sol, gracias a la ayuda cósmica, gracias al trabajo espiritual. Entonces, eso nos permite todos estos poderes que uno empieza a tener. Entonces ellos saben, y por eso nunca han querido que el ser humano pueda evolucionar. Por eso te distraen con todo tipo de farándula, politiquería, divide y conquista, divide y gobierna. Que este gobierno es bueno, que el otro es malo, que mejor que este, que el aborto, que la religión y temas que son complicados y que siempre dividen a las masas y no se enfocan en su propio crecimiento espiritual, en despertar su alma, su chispa divina para acceder a estos dones, talentos y poderes que tiene el Hijo de Dios. Entonces, como Hijo de Dios somos tremendamente poderosos, pero hablo como Hijo de Dios de la chispa divina, de unificarse con el Cristo interior, que es el ser extraterrestre, el ser con rasgo humano, generalmente, porque también hay encarnaciones que son seres de luz, pero son de seres aviares,
seres también del rayo azul, que son, que le llaman los seres índigos, que llegan acá son del rayo azul, y del rayo azul significa que son de un planeta donde los seres son altos, casi la mayoría siempre son altos de 4 o 5 metros, y que son de un color azul. Entonces, somos encarnaciones, somos una raza humana, física, pero las encarnaciones son muy diversas. El Cristo interior es la chispa divina, es ese ser extraterrestre de luz, que puede ser de la Pléyade, de Arturus también, del sistema estelar de Vega, del sistema estelar de Lira, Lirano, Vegaliano, Venusiano, de Marte también, no sea, perdón, de Venus, también puede ser de Sirius, ¿ya? Del sistema estelar de Sirius. Hay muchas razas con rasgos humanoides, y también hay razas que no tienen rasgos humanoides. Hay insectoides, hay seres aves, ¿cierto? Hay seres halcón, hay todo tipo de seres. Lo que hay acá en la naturaleza existe como seres extraterrestres. Se lo he dicho y lo he dicho hartas veces. Ahora viene un tren, otro más. Este es un tren de los antiguos, parece. Como está vibrando, como es de los más antiguos. ¿Dónde está la salida? Me perdí. ¿Dónde estoy? No sé dónde está, pero ahora después voy a ver. Sí, un vagón. El transporte de ácido sulfúrico. Eso estábamos hablando al principio, el ácido sulfúrico, los metales pesados, el aluminio que se deforma, ¿cierto? Y que no es natural, y que todo eso está hecho para destruir a la humanidad y darle enfermedades a nivel neuronal. Ya, pues entonces, para que entendamos que el ser humano es muy débil como especie humana. ¿Por qué? No te creas que eres muy inteligente, porque esa inteligencia no te ha servido, porque si sigues en el sistema y estás todavía en el mundo, no te ha servido. Pero si tú te sales del sistema, ¿a dónde estoy? A ver, estoy más perdido que Adán en el Día de la Madre. A ver, ¿a dónde estaba? ¿Dónde está la salida? Me perdí, parece que ahí. Ya. Entonces, el ser humano es súper débil, el ser humano, físicamente hablando, porque se nos dice que compartimos genes con los homínidos, con los chimpancés, con los monos, que descendimos y evolucionamos del mono, y no es así. Solamente tomaron una pequeña parte, tomaron 48 cromosomas. Primero que todo, los primates, y todos los primates de este mundo tienen 48 cromosomas, y nosotros tenemos 46, así que ¿cómo es posible que en un sistema evolutivo de la naturaleza se disminuya hacia atrás? No avance. Entonces nosotros tenemos 46 porque los Anunnaki tenían 46. Los monos acá, los primates, los homínidos tenían 48. Y ellos tuvieron que ensamblar, ellos tuvieron que doblar, tomar 48, cortarlo a la mitad y hacer que cupieran en un espacio 2 cromosomas y ocupaban el mismo espacio. Entonces ahí sacaron 23, ¿cierto? Y 23 del óvulo de la Anunnaki, de la hembra, y 23 del espermio del homínido, y crearon el primer Adán, que era un hombre que no podía tampoco tener capacidad de reproducción. No tenía capacidad de reproducción. Allá está. Ahora ya sé dónde está. Estaba más perdido que Adán en el Día de la Madre. Entonces ellos nos crearon, y fue rápida la creación, porque a ellos no les interesaba si mataban a uno de 10 o a uno de 100. Ellos estaban luchando contra una revuelta, estaban teniendo un problema contra el tiempo, necesitaban seguir su tarea de seguir explotando el oro, y necesitaban a alguien que trabajara. Mientras funcionase,
¿Qué importa si mataban? ¿Qué importa si después esas personas tenían enfermedades genéticas o si también recortaran la expectativa de vida? A ellos no les importaba y a propósito lo hicieron. A propósito hicieron todo lo que hicieron. Todo en desmedro del ser humano. Entonces ellos querían una especie que fuera esclavo, que sirviera para que tuviera cierto tipo de conciencia o de inteligencia en este caso, para ejecutar el trabajo y nada más, que fuera inferior. Ellos, por eso que ellos también se enojaron cuando se mezclaron los que estaban a cargo de la vigilancia, del orden, cuando se mezclan con las mujeres, ellos también no le gustó nada a los dos hermanos, a Enki y a Enlil, y por eso dijeron ya no importa que esté plagada la tierra de estos gigantes, que son los hijos de los... son Néfilis los gigantes, que son los hijos de los Anunnaki, de casta superior, que estaban llamados para trabajar con nosotros y para enseñarnos cosas útiles, y se desviaron por mal camino. Entonces ellos dijeron ya no importa porque ya viene esta gran catástrofe que va a quedar y va a ser una inundación, un cambio de polo magnético. Esto va a originar el despertar de los volcanes, terremotos, maremotos y todo tipo de cosas, sobre todo tsunamis gigantes, inundaciones también, lluvias por más de un mes. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿por qué te voy a demostrar que nosotros no venimos del mono? ¿Ya? Lo más importante, porque nosotros no tenemos realmente nada parecido a ellos. Ese 95% que se dice que son parecidos los genes del ser humano al mono, 95, 97% dicen algunos, se refiere solamente al 2%, que es la doble hélice, que son del ser humano físico, ¿cierto? No se refieren a las doble hélices, que son las otras 10 que esparcieron ellos. Entonces, el 95% o 90% equivalen a ya tú dices, claro, y también el 50% de las ratas compartimos los genes, pero en el 2% del ADN, o en las dos hebras que quedaron funcionales como ser físico. Pero yo te voy a aclarar que si fuera por evolución, todo sería mejor. Nosotros, las mujeres de nosotros, no tienen en el óvulo el sistema de detección de errores y defectos. Deja pasar al espermio con su información genética todos sus errores. Nosotros no tenemos huesos fuertes ni densos como los monos, primates, gorilas, chimpancés. Nosotros no tenemos, somos 5 a 10 veces más débiles en musculatura que los primates. Ya nosotros no tenemos el cerebro disminuido, somos asimétricos y ellos son más simétricos. El patrón de crecimiento del pelo está invertido en nosotros. Nosotros tenemos pelo en la barba y no tenemos por qué tener en la barba, y ellos tienen en la espalda y tienen más pelado acá en la cara para comer los alimentos. El patrón de crecimiento de uña y pelo de nosotros tiene que ser siempre recortado. En ellos no. Y en toda la naturaleza. Ellos tienen mejor vista, mejor olfato, mejor audición que el humano. No compartimos los huesos, somos huesos más débiles. Somos 5 a 10% más grasa cutánea, nos corta a nosotros y se produce una abertura que, si no tiene punto de sutura, se infecta y te puede dar una enfermedad grave. Ellos curan solos, se regeneran solos. Ellos tienen mucho más fuerza que nosotros. Ellos están con el pelaje como debe ser. Ellos tienen el sistema de crecimiento limitado de las uñas y del pelo. Nosotros sigue creciendo y sigue creciendo hasta después de muerto. Le sigue creciendo el pelo. Días o semanas después de muerto sigue creciendo. ¿Qué patrón biológico de la naturaleza? ¿Cuál es la ganancia en tener harto pelo adelante y ser pelado en la espalda? Y ellos son más parejos, ¿cierto? Peludo en la espalda, más pelado acá. Ellos son simétricos en su estructura ósea. En los huesos del cráneo, ya conjuntamente con la cara y la mandíbula, son simétricos. Nosotros somos asimétricos.
nosotros no tenemos los huesos de ellos, no tenemos los músculos fuertes de ellos, no tenemos la capacidad reproductiva de ellos, la sexualidad se puede llamar de ellos, no tenemos las manos largas como ellos, no compartimos nada. El óvulo humano deja pasar con toda la información al espermio, mientras que el óvulo de los primates tiene el filtro de detección de errores. Entonces, el filtro de los primates, o sea, el óvulo tiene ese filtro de detección de errores, y nosotros no. Entonces, la información genética pasa con todos sus errores. Por eso que ellos tienen 100 errores o defectos genéticos. Nosotros tenemos la abismal suma de más de 4.000 errores genéticos. Estos errores genéticos se traducen después en susceptibilidades a atraer o acarrear cualquier enfermedad genética grave, crónica, y algunas te matan antes de llegar a la pubertad. Entonces no se condice a una evolución sana, siendo que la naturaleza jamás habría dejado pasar una copia defectuosa. Se deshace de las copias defectuosas en los genes. ¿Y por qué se fue y se eliminó ese filtro de detección de errores del óvulo, cierto, de las mujeres, que está presente en toda la naturaleza? El factor RH. Si tú tienes una mujer, si hay una mujer que tiene RH negativo, ¿qué es lo que pasa? Que el RH negativo no es un tipo de sangre biológicamente normal. No se sabe de dónde salió. Porque si tú tenías una guaguita y tú eres RH negativa, y tú eres una madre que tiene una guaguita y tu guaguita tiene positivo, RH positivo, ya sea O2 o 4, cualquier factor RH positivo, y tú eres RH negativo, tu sistema inmunológico va a informar que ese feto es un peligro y va a atacarlo. Tu propio sistema inmune va a atacar a tu feto, a tu hijo, y lo va a matar. Y eso no es normal. Dime tú si es normal. El RH negativo es el 15% de las personas en el mundo. Eso es una mutación genética. Y todo lo que te estoy diciendo, el filtro de detección de errores que tiene el óvulo en la naturaleza, en todos los animales, incluidos sobre todo y experimentados los primates, no lo tiene el ser humano. Por eso que hay más de 4.000 fallas o defectos genéticos o errores genéticos que se trasuntan después en que tú tengas una susceptibilidad para acarrear o tener cualquier enfermedad crónica, ya sea niño, adolescente, y te matan antes de llegar a la adultez. Antes de llegar a ser una persona de 40 años te matan. Y ha pasado mucho, porque son defectos genéticos, errores genéticos que se transforman en cáncer hereditario, que le llaman, y todo tipo de otras enfermedades. El síndrome de Down también. Entonces la naturaleza es mucho más sabia, mucho más inteligente. El patrón de crecimiento de uña y pelo tiene límite en ello, en todos los animales de la naturaleza. Uno no es capaz de tener un parto natural. Se muere la mujer si está pariendo sola o asistida por una persona, se puede morir. Pero en la naturaleza eso ocurre siempre. ¿Por qué ellos se regeneran más rápido, las células? ¿Por qué ellos tienen menos grasa debajo de la piel? Nosotros tenemos 5% más grasa debajo de la piel, 5 a 10%. Entonces nosotros somos muy débiles. Fuimos creados a la fuerza y a la rápida, porque ellos no querían una especie humana superior. Nosotros somos superior únicamente cuando tú te unificas con tu fuente original. Ahí eres súper poderoso, tanto que hay envidia de todos los seres negativos, y todos los seres positivos quieren que salga este experimento a favor, porque a ellos les conviene también. Porque evolucionando nosotros y ascendiendo nosotros, ellos también pueden ascender, ellos se liberan de karmas también, porque ellos
en su transición evolutiva, en su proceso de evolución, también cometieron errores. Yo hablé de los pleyadianos que cometieron errores, pero hay otras razas que también cometieron errores y ahora son razas de luz. Incluso hay reptilianos que se han arrepentido también y se han vuelto a la luz. Así que esto es algo muy importante que ustedes tienen que saber, que nosotros no venimos del mono evolutivamente. Si bien existe el proceso de evolución, ¿cierto? Todo evoluciona, pero del mono a que sea esta especie sería mejor. Nosotros seríamos mejor, pero también tardaría en millones de años. Entonces, este salto cuántico que ocurrió desde el Homo erectus hasta el Homo sapiens, que fue rápido, tuvo como protagonista los Anunnaki con la manipulación genética y nos mejoraron, pero nos mejoraron cognitivamente. Claro que nosotros somos conscientes de nosotros, de nuestro entorno y tenemos una inteligencia superior a los primates, pero físicamente somos demasiado débiles con todos los demás, incluidos los perritos, los tigres, las vacas, todo tipo de animales son superiores a nosotros, en vista, ¿cierto?, en olfato, en sentidos. Ahora, cuando ellos están en la tercera dimensión, yo no te estoy diciendo que ellos están en los animalitos en la tercera dimensión, igual que el ser humano, en la negatividad. El ser humano está en la negatividad porque es el único que se resiste a los cambios. La naturaleza fluye. Lo que digo es que ellos comparten el mismo plano de nosotros, que está, bueno, yo no me incluyo, pero los que están en la tercera dimensión de conciencia, que es una conciencia dual, negativa, basada en el temor y sus derivados, claro, tú ves que los animales siempre andan en el temor, porque es la sobrevivencia. Entonces en eso se comparte que son de la tercera dimensión. Las personas de la tercera dimensión comparten el reino animal. Entonces la conciencia colectiva de la tercera dimensión, que es una conciencia basada en la sobrevivencia, por eso que tú solamente te interesa a ti nomás, tú salir adelante, tú tener, y no te importan los demás, porque dices que a los demás tampoco le importas tú, entonces te pones totalmente egoísta. Y los seres humanos, o sea los animales, claro, están basados en el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo a ellos le hace bien, porque gracias a temer al ser humano no los caza. Gracias a temer a su depredador, salen viviendo ellos y su familia. Y entonces ellos también matan sin piedad los leones a otros animales para sobrevivir, para comer. Y viven en el miedo porque siempre hay un depredador que los quiere cazar, ya sean aves, mamíferos pequeños. Entonces solamente esas cualidades comparten los animales de la tercera dimensión, que basan en la sobrevivencia, en la supervivencia y en el miedo. Pero el ser humano tiene miedo y tiene egoísmo y está sobreviviendo, por eso que está la conciencia animal de la tercera dimensión, pero se resiste a todo lo bueno, a todo el cambio, es desconfiado. Pero el animal confía ¿en qué? En la naturaleza. Le encanta estar en la naturaleza. Se conectan ellos telepáticamente entre ellos. Los animalitos no andan conversando, no lo escuchas tú conversar, pero ellos se comunican telepáticamente. Entonces ellos están en una tercera dimensión de conciencia. ¿Por qué se dice eso? Que comparte el reino animal, porque solamente es sobrevivencia y es miedo. Y el miedo ocasiona para ellos algo bueno para sobrevivir, para prosperar como especie. Y ellos matan sin piedad los leones, ¿cierto? Porque es su ley, es la ley de la selva. Pero ellos no son malos, ellos no matan de más. Ellos matan para comer porque necesitan. El ser humano mata porque le tiene mal a una persona y lo mata. O porque quiere robarle, porque quiere más, porque es ambicioso. Entonces todo es más ordenado en la naturaleza. Los animalitos matan solamente para sobrevivir, es la ley de ellos. Y el miedo les sirve a ellos para no ser presa de los depredadores. Pero es un mundo que es muy armónico, es un mundo que se comunica telepáticamente y está en comunión con su entorno, con la naturaleza, porque ellos no destruyen los bosques,
¿cierto? Y ellos no comen todas las criaturas que tienen que comer, comen lo que necesitan. Y uno no, uno come, destruye, envidia y tiene emociones negativas. Entonces el ser humano es muy diferente a los animalitos y es muy inferior. Se cree superior, pero como humano no puede evolucionar si no se unifica con su alma. No puede evolucionar. Si él cree que va a superar todas las cosas con su mente, va a llegar a un punto, y sobre todo ahora, que ya no hay tiempo para que que el karma se demore más en llegar, sino todo lo que él está emitiendo se le devuelve a él y le está demostrando rápidamente que está errado, que tiene que cambiar de forma de pensar y de sentir. Si no cambia, va a sucumbir, no va a prosperar en estas dimensiones de frecuencia más elevadas que están llegando. Estas frecuencias energéticas más elevadas están obligándolo, impulsándolo y a subir y ascender de plano dimensional. Ya no está la tercera dimensión, ya no están las bases. Por eso es que se están habiendo todas estas cosas de seres astrales que se están materializando, sobre todo en entornos donde ha habido violencia, y es así. Así que no te creas superior, no tengas más ego, tú no eres superior, no eres más evolucionado que los animales. Los animales, pese a que están en la misma tercera dimensión de los hombres y mujeres que están en la tercera dimensión, ellos son mucho más evolucionados, armónicos con su entorno, se comunican telepáticamente entre ellos y tú no. Entonces yo te invito a que analices que eres demasiado débil y fuiste manipulado genéticamente, y tenemos más de 4.000 errores genéticos que te pueden matar antes de llegar a la pubertad. Se pueden desarrollar en ti esas fallas genéticas y te pueden ocasionar todo tipo de enfermedades crónicas y letales. Ya, bendito hermano, eso quería decirle, y mañana le hablo de la resonancia mórfica de la masa crítica y de unas teorías y unos fenómenos que se dan que son muy interesantes. También le voy a decir la verdad respecto por qué nos envidian estos seres oscuros a la chispa divina, al alma divina, cuál es la diferencia, que nosotros podemos superarlo a ellos fácilmente, cuál es el poder que tenemos, incluso estos seres tan evolucionados, que llevan millones de años evolucionando, nosotros tenemos un poder oculto, y eso te lo voy a decir en los próximos capítulos. Así que no te pierdas estos videos, suscríbete y comparte esta información. Así que yo me despido ahora y estoy muy contento, feliz, orgulloso y agradecido de mi Padre Santo que vive en mí, de mi amada y magna presencia yo soy, y le envío bendición a ustedes. Cada día les puedo aportar algo, digo cada día, pero es cada vez que me sienta en comunión con mi alma, que esté en las condiciones, que se pueda, y que me inspire mi ser superior a emitir algún mensaje, lo voy a hacer, ¿ya? Así que bendiciones, mis amados, nos estamos viendo en el próximo capítulo y va a estar muy entretenido. Van a ser de la resonancia armónica, de la masa crítica, por qué su veracidad de estas personas que conforman la masa crítica, por qué se puede originar este salto cuántico. Todo eso lo vamos a ver el próximo capítulo, ¿ya? Así que bendiciones, mis amados, espero que hayan entendido algo. Está un poquito desordenado, pero lo más importante es que algo les quede a ustedes, algo les haya aportado y haya sido un aporte para su crecimiento espiritual. Yo sería muy feliz y muy agradecido también. Gracias, bendiciones, mis amados. Gracias.